Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE, ha dejado muchas víctimas en su camino. Una de ellas es el que fuera líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, al que Sánchez apartó en 2015 por su presunta implicación en un caso de sobrecostes del tranvía de Parla durante su etapa como alcalde. Finalmente, pues no fue ni siquiera imputado y salió limpio de polvo y paja de este caso. Pero eso sí, ya fuera de la Federación Socialista Madrileña. Es uno de los 40 exdirigentes y exaltos cargos que han firmado un documento para pedir la salida de Sánchez y que convoque elecciones anticipadas. Tomás Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Fue Pedro Sánchez más duro y contundente con usted que lo que ha sido con Ábalos y Santos Cerdán? Que se lo digan, sino al ministro aquel de Cultura que tuvo que dimitir en 24 horas porque creo que había hecho mal la declaración de la renta. ¿Se acuerdan ustedes al principio? Más sin Huerta, más sin Huerta. Más sin Huerta, correcto. Vamos a ver, de todas formas, yo creo que una cosa sí que tiene que quedar muy clara para los ciudadanos. Es decir, cuando un grupo de exdirigentes del Partido Socialista hemos dicho basta ya, hemos puesto pie en pared, es verdad que algunos venimos denunciando cosas que nos parecen agresiones al sistema democrático, que nos parece que no son propios de un partido socialdemócrata como el Partido Socialista hace mucho tiempo, pero en esta ocasión hemos firmado un buen número de exdirigentes. Pues que eso no se hace por una razón personal. Es decir, yo, mire, soy profesor universitario, tengo mi carrera universitaria, dirijo un grado y por lo tanto tengo mi expectativa profesional muy lejos de la política. Da igual, hace muchos años lo que Pedro Sánchez me hiciese a mí y da igual lo que hiciese a muchos de esos exdirigentes. Si en este momento hemos hablado y hemos dicho que Pedro Sánchez tiene que ir es porque el deterioro institucional, el deterioro político del país, la falta de calidad democrática, que hay una erosión permanente por parte de Pedro Sánchez y de la estructura dirigente del Partido Socialista, y luego lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Es decir, aquí hay corrupción económica, hay corrupción moral y hay corrupción política, porque corrupción política es, oiga, ¿qué tengo que hacer para que usted me vote y yo pueda ser presidente? Ah, ¿que tengo que perdonarle los delitos que usted haya cometido? Pues se los indulto. Ah, que ahora tengo que hacer una ley para que el Estado le pida perdón a usted por aquel delito que usted cometió, pero el Estado le va a pedir perdón a usted, pues hago la ley de amnistía. Entonces, ante este tipo de cosas que nos parece absolutamente insoportable en un sistema democrático y nos parece insoportable en nuestro país, pues eso, pues varias decenas de exdirigentes hemos decidido dar un paso adelante y decir, basta ya. Pedro Sánchez tiene que irse. Es momento de que el PSOE tendrá que hacer su proceso interno de regeneración, pero ya es hora de que España deje de seguir deteriorándose con los independentistas y el sometimiento, con los de Bildu, con los... no hay gobierno, sencillamente hay una estructura de poder en la que nos están esquilmando por diversos lobbies de presión, como son los independentistas. Señor Gómez, usted coincide con Felipe González y ha dicho claramente que no votará a Sánchez si se presentara a las próximas elecciones, no votará al Partido Socialista. De cara al Comité Federal del sábado, bueno, ya hay algunas voces que piden un congreso extraordinario. Si se presentara el presidente de nuevo, ¿usted no cree que volvería a ganar? Porque, claro, él sigue teniendo muy controlado al Partido Socialista y nadie parece cuestionar su hiperliderazgo pese a todo lo que está ocurriendo. Bueno, es curioso el fenómeno que ha hecho Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. O sea, a él y a su grupo de seguidores, ¿no? Que tiene, que realmente parece una secta, ¿no? Todo el entorno más próximo al presidente, cuando él dice A, todos dicen A. A ellos les gusta hablar del PSOE viejo y del PSOE nuevo, ¿no? Y en el PSOE viejo nos meten a todos los que representamos la socialdemocracia en España, porque mire, oiga, aquí no estábamos de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista en muchas cosas, a veces gobernaba uno, a veces el otro, pero nos entendíamos en cosas importantes como era la política exterior, nos entendíamos en lo que era la política territorial dentro del país, dentro de España, en las estructuras del Estado, nos entendíamos en cómo había que configurar un Consejo General de Poder Judicial o un Tribunal Constitucional para que realmente cumpliese su función. Bueno, pues esto no es PSOE viejo pese a PSOE nuevo. O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez es podemizarse él, podemizar, es decir, absorber, impregnarse de la ideología y de la acción política de Podemos y lo ha llevado al Partido Socialista. En este caso se trata de PSOE frente
a esta versión de Podemos que representa Pedro Sánchez y la dirección actual del Partido Socialista. Por lo tanto, no hay PSOE viejo frente a PSOE nuevo, hay PSOE frente a los que han colonizado el PSOE con el populismo y con la demagogia, eliminando estructuras internas de control, manejando la ley, doblando la Constitución por allá donde les apetece y además haciendo una enmienda a la totalidad a la Constitución del 78 del sistema político español. Eso no es el PSOE, es otra cosa. Entonces, ¿Pedro Sánchez ganará dentro del PSOE? Pues lleva usted razón, es probable que sí, porque del año 14 aquí se ha podemizado y ha entrado mucha gente impregnada de esas ideas. Pero desde luego eso no es el PSOE. Si uno quiere ser de Podemos, me parece muy bien, es un país libre, democrático, oiga, váyase a Podemos. Si usted lo que quiere ser es de Sumar, oiga, pero váyase a Sumar. Pero si usted es un socialdemócrata, desde luego en el PSOE no se puede resistir, no se puede admitir muchas de las cosas que estamos viendo. Cuando Pedro Sánchez ganaría en el PSOE, pues probablemente sí, no lo sé, porque yo estoy escuchando en los últimos días muchas voces críticas. Pero en este momento a nosotros no nos preocupa tanto el PSOE como nos preocupa el Estado. Fíjese, en la época de estos que aparecen en la imagen, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de Felipe González, de Alfonso Guerra, en la época en la que el PSOE era el PSOE, se decía que primero el país, después el partido y después lo de uno, ¿no? Pero primero era España por encima del partido y por encima de las ideas. Con Pedro Sánchez es primero Pedro Sánchez, segundo Pedro Sánchez y tercero Pedro Sánchez. Pero hay liderazgos dentro del PSOE actual que cumplan esas características que usted dice, que puedan plantar cara a Sánchez, porque el único que vemos en activo que tenga un discurso, digamos, distinto al de Pedro Sánchez es Emiliano García Paje y quizá en menor medida su paisano, Juan Lobato. Sí, hay liderazgos, ¿no? Eduardo Medina es un líder del Partido Socialista. No hay que olvidar a Ignacio Urquizu, ¿no? El propio Juan Lobato, que está diciendo. El PSOE tiene muchísimas personas que podrían enfrentarse y plantar cara a Pedro Sánchez, pero mire, no se trata de un problema de uno por otro, se trata es posible que el PSOE vuelva a ser un partido serio, un partido de Estado, un partido no sometido porque su líder ocupe el poder, no sometido a los independentistas, no sometiendo el país. O sea, a mí me da, mire, todos hemos sufrido en España mucho a la banda terrorista ETA, ¿eh? Y a mí me parece muy bien que los herederos políticos de ETA participen en política de manera pacífica y democrática como el resto. Pero lo que no estoy dispuesto es a que, sin haber pedido perdón, de ellos dependa la gobernabilidad del país, que sean socios preferentes del Partido Socialista. Mire, eso no puede consentirse. Con lo cual, no es tanto quién se va a enfrentar a Pedro Sánchez, que por supuesto el PSOE tiene muchas personas de mucha valía que podrían hacerlo, sino si el PSOE va a volver a ser un día el PSOE o ha dejado de serlo para siempre y esto no tiene arreglo, ¿no? Yo creo que es la disyuntiva. Yo le digo a los dirigentes regionales, a los líderes municipales, a los alcaldes que tiene el Partido Socialista, que les ha tocado una responsabilidad histórica con España y con el PSOE. Y es que tienen que decidir entre salvar al PSOE o salvar a Pedro Sánchez. Las dos cosas son incompatibles en sí mismas. Pues veremos. Si deciden salvar a Pedro Sánchez, estarán hundiendo al PSOE. Si deciden salvar al PSOE, tienen que echar a Pedro Sánchez ya del liderazgo político. Bueno, importante mensaje el que lanza. Veremos a ver si alguno le escucha y en el comité del próximo sábado, bueno, pues alguien alza la voz. Escribía usted ayer mismo en La Razón un artículo de opinión que titulaba Sánchez y sus muñecos, donde bueno, pues señalaba a María Jesús Montero, a Pachi López, a Pilar Alegría, a Diana Morat, a la burgalesa Esther Peña, como personas dispuestas siempre a decir una cosa y la contraria para defender, bueno, pues eso, al gran líder. Vamos a recordar lo que dijo ayer la vicepresidenta, que ha escandalizado a media España, y lo que ha dicho hoy Salvador Illa. Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final. Ha entrado en prisión sin ser militante del PSOE. No todos pueden decir lo mismo. Bueno, se refería, está claro, a ambos, a Santos Cerdán. ¿Qué le parecen estas palabras y qué queda del partido en el que usted estuvo tanto tiempo desde un punto de vista interno y también de, bueno, principios socialistas, aunque bueno, más o menos ya me ha contestado antes? Pues no lo sé lo que tiene que ser. O sea, tiene que ser muy grande esto de ser ministro, porque para hacer el ridículo ante toda España, como hace la señora Montero día sí, día no,
O el ridículo que hace Salvador Illa, o sea, que es presidente de Cataluña, pero en Wikipedia, porque aquí cuando hay que negociar algo para Cataluña, se van corriendo todos a Suiza a reunirse con el que vive en Waterloo, con Puigdemont, el huido de la justicia, ¿no? O sea, es que se ha perdido el sentido del principio de coherencia, incluso la dignidad personal. O sea, por mucho importante que le parezca a alguien ser ministro, o sea, lo que sea, oiga, si te están haciendo hacer el ridículo todos los días, merece la pena exponer la dignidad de uno y exponer la propia coherencia de uno y la imagen de uno. Esta señora tiene amigos, tiene familia, nadie le dice, pero María Jesús, deja de hacer el ridículo todos los días diciendo cosas absurdas. ¿Cómo que Santos Cerdán ha sido el que ha mandado aquí desde el año que Pedro Sánchez le coge con las primarias frente a Susana Díaz y lo pone al frente del Partido Socialista y le pone al frente de las negociaciones de gobierno y si ella es ministra es porque Santos Cerdán llegó a los acuerdos con Puigdemont, con Bildu, con el PNV y con quien tuviese que llegar. Era el que mandaba, era el jefe. Y cuando yo escribía en el artículo decía Pedro Sánchez y sus muñecos, me estaba refiriendo, hacía una analogía entre José Luis Moreno y sus muñecos. Este señor que era ventríloco, que metía la mano detrás a doña Rogelia y a Leoncio, que era el león, y al pato, no me acuerdo cómo se llama aquel pato que tenía. ¿Recuerda usted aquellos muñecos de José Luis Moreno? Pato Lucas. El pato Lucas, nos hacía hablar. Bien, pues este José Luis Moreno es Pedro Sánchez, no sabemos si acabará igual, ¿no? Que acabó José Luis Moreno, y los muñecos son estos que les mete la mano detrás y dicen lo que él quiere que diga, ¿no? Entonces, esto es sinceramente una vergüenza, ¿no? Yo creo que España no se merece esto y la gente de bien, de izquierdas en este país, mucho menos. Señor Gómez, mucha gente que le está escuchando ahora mismo, sobre todo los votantes socialistas, estarán pensando, pues claro, usted se mueve por el rencor y con ánimo de venganza por lo que le hizo Pedro Sánchez hace ya 10 años. ¿Qué le diría a esa gente? Pues que no, mire, o sea, que yo a Pedro Sánchez me he hecho de mala manera y que desde luego es alguien que no estaría entre mi círculo de amigos, que no tengan ninguna duda, pero tampoco tengan ninguna duda que yo quiero mucho más a mis ideas y a mi país que el odio o la manía que pueda tener a nadie, ¿no? Que además hace tanto tiempo que personalmente incluso me ha venido muy bien alejarme de la política y dedicarme a algo que me gusta, que es la docencia universitaria, que es el profesor de mis alumnos, que sigo la política de cerca, pero ya no achicharrándome todos los días, que es muy duro estar en primera línea, que si Pedro Sánchez no estuviese dinamitando los cimientos de lo que es ser de izquierda, que es que tenemos un militante del Partido Socialista, mira, tenemos una obligación histórica con más de 145 años, con todos aquellos que han sufrido sus propias carnes por ser socialistas en otros tiempos, que teníamos que estar orgullosos de lo que se ha hecho desde el año 75, metiéndonos en Europa, haciéndonos ciudadanos de primera, modernizando el país, con las cosas bien que ha hecho el Partido Socialista y que lo que está haciendo en este momento Pedro Sánchez es una demolición de todo eso. Pero ¿cómo se les puede pasar por la cabeza expulsar a Felipe González? Si hay un dirigente socialista contemporáneo que tenga que ser referencia, ese es Felipe González y ese es Alfonso Guerra, ¿no? Yo creo que han perdido el norte y un militante socialista debería hacer esta reflexión crítica. Es decir, no puede ser que en el PSOE todo el que no coincide con Pedro Sánchez es un facha. Así, pues mire, yo con la derecha no tengo nada que ver. Yo ha sido mi adversario político toda la vida. Pero le digo una cosa, yo a este señor y a su banda, yo no les puedo dar mi voto porque sería dar un voto contra mi país y sería dar un voto contra mi partido. ¿Y a quién votaría usted? ¿Y a quién votaría usted? ¿Votaría en blanco, como proponía el otro día Felipe González? Sí, mire usted, decir, yo soy socialdemócrata y socialista convencido. Ahora, yo no voy a darle mi apoyo a Pedro Sánchez, no voy a dar mi voto a Pedro Sánchez, ni a ninguno de los suyos, ¿eh? Pero si Pedro Sánchez se quita para poner a un Óscar Puente, o sea, no va a tener, desde luego, mi voto ni mi apoyo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor para todos es que desde la militancia, que son quien tiene el poder, ¿no? Él llegó con un proceso de primarias, pues que a Pedro Sánchez se le quite el liderazgo, que se reflexione sobre qué es el PSOE y a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Qué quiere ser? Si queremos ser Podemos o si queremos ser un SPD, la socialdemocracia alemana, ¿no? O la desaparición
o volver otra vez a ser un partido de gobierno. Y que después de esa reflexión se decida. ¿Usted volvería al Partido Socialista? ¿Se animaría incluso con algún tipo de responsabilidad si todo esto pasa, si Sánchez se va, si hay un nuevo PSOE? Aunque sé que no le gusta hablar de lo de viejo y nuevo PSOE. Vamos, ni de ley, ni loco, o sea, ni aunque me diese un ataque de locura ni transitoria ni permanente en la vida, ¿no? Que yo creo que ya tuve mi momento, hice lo que mejor que supe las cosas, fui alcalde de mi ciudad y estoy muy orgulloso de ello, fui líder de la oposición, fui senador, fui diputado, fui candidato a la presidencia de la Comunidad. Mire, toda mi ambición política está más que satisfecha. Yo nunca volvería a la política activa. Eso no significa que no deje de opinar, que vaya a dejar de opinar en aquellas cosas que me parecen bueno, pues que con la obligación de un ciudadano es tener sentido crítico con lo que está pasando políticamente en su país. Pero vamos, y le digo una cosa, de todos los que hemos firmado esa carta, ninguno tiene ninguna expectativa personal. Nadie va a volver, o sea, unos por edad, otros porque tal, otros porque no, ni benditos lo haríamos. O sea, no tiene que ver con ninguna ambición personal ni con ningún movimiento táctico. Lo que tiene que ver es bueno, pues con una lealtad con el país, ¿no? Y fíjese que cuando muchos militantes socialistas tuvieron que exiliarse en la dictadura, al llegar a Francia, muchos se exiliaron en Francia, tuvieron momentos muy duros. De hecho, si uno era médico, era arquitecto y quería ejercer la medicina o quería ejercer la arquitectura en Francia, en ese momento el Estado francés les decía, usted puede ser médico aquí, pero tiene que renunciar a la nacionalidad española. Porque mire, ni un solo exiliado político del Partido Socialista renunció a ser español. Porque para nosotros ser español es un orgullo. Y el Partido Socialista es un partido socialista obrero español que se debe a su país, que se debe al Estado. Esta destrucción de la estructura estatal, territorial, este sometimiento al independentismo, este sometimiento a los herederos de ETA, este sometimiento a los nacionalistas vascos, es antinatura en el Partido Socialista, ¿no? Esto es lo que nos mueve, no otra cosa, de verdad. Estamos viendo ahí imágenes suyas de hace unos cuantos años con Pepe Blanco, del que también se está hablando mucho estos días. Tengo aquí a tres contertulios que también le van a hacer una pregunta. Uno es Jesús Quijano, no sé si han coincidido mucho en el tiempo, él ha sido secretario general del PSOE de Castilla y León durante 10 años. No sé si eres viejo socialismo, nuevo socialismo, Jesús. No sé, más viejo que Tomás Gómez, yo creo que sí. Bueno, cuando quieras, Jesús. En edad. En ideas igual tenemos más coincidencias, ¿no? Pues Tomás, un saludo y coincido con una buena parte del diagnóstico que has hecho y te lo planteo justamente en esos términos. O sea, yo creo también que el partido, fíjate, no ya solo por lo que ha pasado estos días, sino desde mucho antes, venía necesitando una recomposición profunda en su modelo de organización y en su funcionamiento. O sea, no puede ser que la pluralidad que hay en el partido, y que la hay, no tenga expresión en los órganos del partido. O sea, que nunca ha habido, yo he estado en la Ejecutiva Federal y en el Comité Federal tiempo, y que yo recuerde, nunca ha habido un grado, digamos, de planicie, por decirlo así, de pasividad orgánica. Le falta de debate interno. Claro, a eso me refiero, como la que ahora se aprecia. Entonces te plantearía, esa recomposición va a ser inevitable, curiosamente, por lo que ha pasado, aunque era necesaria ya desde hace tiempo. ¿Qué cambios considerarías fundamentales? Porque hemos visto con claridad, pues qué sé yo, que el modelo de primarias conduce a situaciones de poder personal que no tienen luego equilibrio, ni límite, ni una dosis crítica razonable. O sea, el que critica, pues eso, o es un resentido o está próximo a ser un traidor. Esto no puede ser. Entonces, ¿qué cambios consideras que en ese modelo serían imprescindibles para que el partido pues, tuviera la viveza, la dinámica, en fin, la pluralidad que tuvo durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, lo primero, me alegro mucho verte y verte también, Jesús, que sabes que te tenemos mucho
mucho aprecio, muchísima gente y me alegra verte además tan en forma. Bueno, yo creo que va más allá de la reforma. Es decir, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pedro Sánchez introduce un modelo populista. Dice, como yo he ganado las elecciones primarias, como hemos votado los militantes, y aquel comité federal, que era la estructura de control interna que tenía el PSOE era un partido de contrapesos, ¿no? Para las federaciones, los territorios, que había que llegar a sus equilibrios. Estaba el comité federal, que era el que hacía un escrutinio de la tarea que hacía el secretario general, hasta Felipe González. El comité federal ha tenido comités federales muy duros en los que se le ha criticado muy seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Como a mí el comité federal me ha echado, aquello del año 17, yo fui uno de los 16 que dimitimos para que él tuviese que dejar de ser secretario general. Estaba en la Ejecutiva Federal en ese momento. Pues tengo todo el poder, como me han echado los dirigentes y los militantes me han vuelto a poner, se acabaron las estructuras de control. A mí el Comité Federal no me va a decir lo que tengo que hacer ni me va a poner un pelo. Las federaciones, la de Madrid, la de Andalucía, la de Castilla y León, la de Extremadura, la de Valencia, la de tal, a mí no me van a decir ni un pero. Y cuando yo decida una acción política porque me interese, aquí no se va a mover. Ese es el modelo populista de Podemos. De hecho, algo que decía Podemos al principio, yo lo he escuchado en algunos de estos equipos dirigentes del PSOE actual, ¿no? Dicen, nada por encima del pueblo. ¿Pero qué me está contando usted? Será nada por encima de la ley. Y la ley igual para todos, porque si no hay nada por encima del pueblo, la pregunta es, ¿quién es el que va a interpretar la voluntad del pueblo? Ah, el superlíder. Esa es la base de cualquier populismo, desde el peronismo al chavismo, al modelo Podemos, y es lo que ha establecido Pedro Sánchez. Él es el que interpreta lo que los militantes, él es el que interpreta lo que la sociedad española quiere. Mira, pues mire, no convoco elecciones con la que está cayendo, pues porque llegarían estos al gobernar, y eso no es lo que quieren los españoles. Oiga, si llegarían estos a gobernar, pero refiere usted a la derecha, será que es lo que quieren los españoles, ¿no? Ese modelo de populismo, Jesús, yo no sé, para sacarlo, o sea, el PSOE ha cogido un virus, es que ha dejado de ser el PSOE con las nuestras estructuras, que eran de contrapesos, de debate, de control. Hubo un tiempo, y tú lo sabes bien, que no se podía intervenir a favor de la dirección del partido. Sí. En los comités federales había que intervenir o en contra o no intervenías. Estabas para decirle lo que estaban haciendo mal. No estabas para dorarle la píldora. Ahora, el que se le ocurre no decir que lo ha hecho mal, sino poner mala cara a algo, lo expulsan, como han hecho con este Chico Lobato de Madrid, como hace. Yo no sé qué arreglo tiene, porque tampoco sé qué militantes son los que ha traído Pedro Sánchez al PSOE. Date cuenta que hay mucho ex militante de Podemos, de Sumar, decepcionados con estos partidos emergentes, y que eso es un nuevo, por lo menos en las ciudades grandes, se ha notado una nueva entrada de militantes en ese sentido, ¿no? Y luego, ¿quién lo alimenta, no? A mí cada vez que escucho a esta señora Montero, a Puente, a Pachi López, y si el padre de Pachi López le levantase la cabeza y lo escuchase, ¿no? Bueno, pues estos alimentan ese modelo. Dudo mucho que Pedro Sánchez se vaya a ir en poco tiempo, ¿eh? Yo creo que Pedro Sánchez tiene determinada patología por el poder y ya ha decidido que le da igual las consecuencias y va a estar agarrado. Y cuando Pedro Sánchez no esté un día, porque habrá un día en el que no estará Pedro Sánchez, probablemente alguien parecido intentará tomar las riendas del PSOE. Yo creo que recomponerlo para lo que era el modelo SPD, PSOE, el modelo continental de un partido socialista, va a ser muy complicado, si no imposible. Soy pesimista. Vamos a avanzar. Os voy a pedir más brevedad en las respuestas y también en las preguntas. Monse Serrador, del diario ABC. Sí, muy concreta además. ¿Cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones teniendo en cuenta la deriva en este momento del país? ¿O cree que Feijóo debería forzar, a una costa de que el resultado no sea precisamente el que él pueda querer, debería forzar una moción de censura? Yo no sé lo que tiene que hacer Feijóo, porque no soy del Partido Popular, ni es. Ahora, lo que no me cabe ninguna duda, a mí ni al 99,99% de los españoles, es que debería haber en este momento ya una convocatoria de elecciones. Esto no hay quien lo sostenga. Rafa Daniel, del Economista.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Yo quería preguntar, bueno, sabemos o podemos coincidir en que el Partido Socialista o la estructura del Partido Socialista a nivel orgánico, a nivel de Madrid, está controlado por Pedro Sánchez, pero yo creo que hay decenas, centenares de alcaldes, de cargos intermedios repartidos por toda España que coincidirían o coinciden con sus planteamientos. ¿No le sorprende un poco la poca reacción que hay a nivel de base contra esto? Yo no sé si tiene usted contacto con los militantes. ¿Qué le dicen cuando habla con ellos? ¿Comparte sus opiniones? Mire, los militantes siempre tienen un dirigente local de referencia, que es la referencia para tomar posiciones políticas. Insisto, la militancia en PSOE ha cambiado mucho. No es la militancia del año 14, ni del año 10, ni del año... No. Esto cambia mucho, es una militancia muy podemizada en muchas posiciones. Y los dirigentes, que son los que crean opinión y que generan el debate en las estructuras regionales, en las estructuras locales y municipales y de barrio, pues mire, no se mueve nadie, porque el que se mueve lo liquidan, lo expulsan, lo apartan de su responsabilidad, lo condenan al ostracismo. Siempre en el PSOE la militancia ha estado situada ideológicamente más a la izquierda y los dirigentes han sido más moderados. En la derecha, en el Partido Popular, los militantes siempre han estado más situados ideológicamente a la derecha y sus dirigentes han intentado moderar, pero ahora lo que ocurre en el PSOE es que los dirigentes están todavía más a la izquierda de lo que son los militantes. ¿Por qué no se mueven los dirigentes intermedios? Porque los echan, y los militantes, bueno, porque ellos al final tienen sus referencias más directas, más locales, y se ha establecido un mantra. O eres socialista y por lo tanto defiendes a Pedro Sánchez, o eres un facha. Es decir, si tú criticas a Pedro Sánchez porque crees que algo no lo está haciendo bien, eres un facha. Cuidadito con lo que estás haciendo y con lo que estás diciendo. Y ese mensaje ha calado. Entonces, si cualquier militante que algo no le parece bien y ejerce una crítica, se siente traidor con la causa socialista. Por eso yo les digo que el traidor es el que se calla. Traidor al Partido Socialista es dejarle a este señor que haga lo que está haciendo. Lealtad es echarle y volver a reconstruir lo destruido. Pues Tomás Gómez, aunque se dedica a la docencia, ha dejado la política y ha dicho que no va a volver nunca más, siempre es muy interesante escucharle, y creo que además también el propio partido debería escuchar a voces como las suyas, por muy críticas que sean. Gracias por atender a este programa, Cuestión de Prioridades, y a Castilla y León Televisión. Suerte. Muchas gracias y por la invitación y mucha suerte en el programa. Gracias.